Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, contento de compartir con ustedes un programa más de Diálogo Franco. Hoy vamos a tener un tema especial, el proceso de San Fernando. Muy poca gente conoce y es importante conocer la historia. Como decimos siempre, nadie ama lo que no conoce. Debemos de sumergirnos a la profundidad de la historia y rescatar de ella, de la historia, los hechos. Los hechos son sagrados. Como dice Nietzsche, las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. Vamos a tocar hoy una hora de programa, el proceso de San Fernando, con el doctor José Luis Martínez Peláez, una persona que ya estuvo varias veces con nosotros, con documentos, con fuentes, como para que sea irrefutable, de tal forma de que ustedes puedan tener una opinión. Terminó la época en que en el Paraguay se nos imponía una historia y todos teníamos la obligación de repetir como bendito, como el catecismo de San Alberto en la época justamente dictatorial, la historia narrada en los textos. Hoy ustedes pueden acceder a miles de textos en las diferentes librerías del Paraguay, pueden entrar a internet, pueden averiguar, y lo que vamos a tratar de develar hoy va a ser justamente el proceso de San Fernando. ¿Qué ocurrió en San Fernando? Nos acompaña el doctor José Luis Martínez Peláez. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, siempre un placer. Primero porque preparás el programa, se nota, tenemos láminas y eso es más atractivo para el televidente. ¿Qué puede decir de San Fernando? ¿Qué ocurrió en San Fernando que no nos quieren contar o que nos están escondiendo la historia real, doctor? Bueno, los procesos de San Fernando corresponden, digamos, al tratamiento judicial que le dan a un supuesto intento de conspiración contra el mariscal presidente Francisco Solano López, que se produce en el año 1868, ¿verdad? No hay que confundir con otros intentos que ocurrieron en el año 69. De marzo hasta... Hoy vamos a tratar solamente el de 1868 y lo que vamos a ver aquí es un caso de supuesta conspiración y el proceso que se le hizo. Y poder determinar si esa conspiración fue real o no, como ya se publicó para anunciar este programa, y si ese proceso fue legal o no fue legal, como para que la gente pueda entender un poco de las dos cosas en particular. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Tenemos la primera imagen. Sí, la primera lámina vamos a pasar, por favor. Aquí tenemos, bueno, vamos a empezar hablando de la cabeza del proceso, es decir, cómo se inicia este tema. Y hay que decir que en febrero del 68 los barcos aliados fuerzan el paso de Humaitá y llegan hasta Asunción. Entonces el ejército paraguayo es encerrado y López queda bloqueado en el campamento de Paso Pucú. En Asunción dan por muerto o capturado a Solano López y se reúnen para definir su reemplazo. O sea, es un hecho verídico, ocurrió eso. Sí, la reunión ocurrió, eso no se niega. Pero la reunión se hace sobre la premisa que el mariscal ya no es presidente. Además había problemas de comunicación ahí en ese... Estaba bloqueado, López estaba bloqueado. Por unas semanas no se supo de él y se presume... Quedamos sin comunicación telegráfica. Exactamente, que cayó prisionero o fue muerto. En esa reunión asisten el vicepresidente Sánchez, Benigno y Venancio López, que son los hermanos varones del mariscal, José Verges, que es el canciller, y otros referentes. Se hace una consulta, o se le pide la opinión a los embajadores y cónsules del cuerpo diplomático, en este caso el embajador americano Charles Washburn y el cónsul francés Paul de Couverville. Y se les pide su opinión sobre una, sucesión presidencial por designación, porque no había caso de estar votando. Ellos en su condición de países neutrales, ¿verdad? Claro, por supuesto. Uno americano, otro francés, no tenía nada que ver. O sea que todo fue, transparente. Pero ocurre que en Paso Pucú, el tesorero Bedoya, que estaba ya un tanto retenido por Francisco Solano López desde el año anterior, él mismo hace una pregunta en público ahí delante de toda la gente que estaba ahí sobre lo que en Asunción estarían haciendo a la vista de que los barcos llegaron hasta ahí. Hasta presume que podían estar formando un nuevo gobierno. Esto, por supuesto, fue escuchado más tarde por López y empezó él a hacer sus propias conclusiones, ¿verdad? El mismo Bedoya el que le había traído la espada de oro. Exacto, el mismo que le regala la espada a López. López es un regalo del pueblo paraguayo, por supuesto, que él le entrega,
Pero un regalo con presupuesto. Y desde ese momento Bedoya queda retenido en Paso Pucú, que es en diciembre del 67. López también se informó que la tesorería estaba casi vacía y sospecha que extranjeros y autoridades de la Asunción se habían quedado con el dinero. Y un inventario del mes de abril confirma de que hay ese faltante, ¿verdad? Cuando que la verdadera causa de ese vaciamiento era el hecho de que durante 3 años de guerra, del 65 al 68, el Paraguay no produjo, digamos, moneda fuerte por sus exportaciones y era una erogación constante por los gastos. Estábamos bloqueados. Aquí los pagos más importantes en moneda dura, digamos así, o en moneda metal, porque había 2 tipos de dinero, el metal y el billete. Los técnicos extranjeros, mayormente los ingleses, cobraban el 100% en metal. Después ya del 68 empezaron a cobrar mitad metal y mitad en papel billete, y eso da la pauta de que, bueno, ese vaciamiento se produce por gastos de la guerra, propios de la guerra, pero no precisamente por un vaciamiento. Acuérdese, doctor, que teníamos un estado casi policíaco y era bastante difícil meter la mano en el Tesoro Nacional cuando que eso estaba muy controlado. Pero todos tenían su salario, el propio Mariscal cobraba 60.000 pesos fuertes. 60.000 pesos fuertes. Bueno, en abril del 68 López cita a su hermano Benigno para que se venga de Asunción hasta en un campamento denominado Ceibo, que hoy es Formosa, Argentina, porque López se evadió de Humaitá por el Chaco. Sí. En aquel momento era territorio paraguayo, pero luego lo perdimos. Y ante la llegada de Benigno López, el mariscal le interroga qué es lo que ustedes están haciendo en Asunción. Y Benigno le explica que no estaban comunicados, presumieron de que López estaba o muerto o prisionero, y lo que hicieron fue tratar de encontrarle una salida al problema, porque entendían que había que tener un gobierno que pueda enfrentar a los aliados. Creo que defender nuestra vida y nuestros intereses. Así mismo dice. López no cree en esa versión y entiende que se estaba ya fraguando una conspiración contra él, porque además el tesorero Bedoya, que estaba retenido ya en Paso Pucú, había hecho ese comentario y López ya empezó a imaginarse que había toda una trama contra él, que era lógico suponer, porque estábamos en una guerra, había gente que no estaba contenta con lo que estaba pasando. Y pues en ese sentido López entendió de que sí podían estar buscando su destitución. Aunque, insisto una vez más, esta reunión se hace sobre la premisa de que se consideraba que López estaba muerto o capturado y había que buscar un nuevo presidente de la República. En el momento en que fue convocado Benigno, creo que él estaba en Concepción, ni siquiera estaba en... Estaba en la estancia de Concepción. Vamos a pasar la lámina 2, por favor. Y en esta lámina vamos a ver, aquí usted puede ver, doctor, son 2 grupos de 4 personas. A la izquierda están Benigno López y José Verges, que inmediatamente reciben una orden de prisión para presentarse en el campamento de Ceibo. Y hay otras 2 personas más que estuvieron en la reunión también, igual que Benigno y Verges, que son el vicepresidente Francisco Sánchez y Venancio López. ¿Cuál es la diferencia de estos 2 últimos? Que quedan libres pero reprendidos por López en sendas cartas que López le manda tanto a Sánchez como a Venancio. De hecho, a Sánchez no lo culpa directamente, sino que le pide explicaciones por qué se estaba dejando llevar por Benigno. Y a Venancio incluso... ¿Hay un celo entre Francisco y Benigno? Sí, bastante de celos. Y le estaba diciendo que en el caso de Venancio le envía una carta reprendiéndolo también, incluso le trata a su hermano menor, Venancio, como literalmente le dice, veo que estás enfermo de la cabeza, a Venancio. En consecuencia, hay un tratamiento muy diferenciado entre los 2 primeros, que son Benigno López y José Verges, que curiosamente fueron candidatos a presidente de la República cuando, en el 62, cuando eligen a Francisco Solano. Claro. De alguna manera son como rivales de aquel momento, ¿verdad? Y además eran intelectualmente más desarrollados, muy bien. Sin embargo, el vicepresidente Francisco Sánchez y Venancio no tenían ambiciones políticas, y aquí se denota que López hace una especie de separación de las aguas y ya se dirige al grupo que quería dirigirse. Vamos a pasar a la lámina 3, por favor.
Y en la lámina 3 vamos a ver lo que yo encuentro como puntos débiles para sostener una acusación de conspiración. Respecto siempre de esta reunión que es digamos, la cabeza del proceso. El detonante de la reunión no obedece a una causa interna política. Usted como político que fue sabe perfectamente que hay causas internas y hay causas exógenas. En este caso había una amenaza de que la ciudad de Asunción sea tomada y destruida. El segundo punto dice que la reunión se hace de manera apresurada, no programada y no se ha demostrado que existen antecedentes de conducta subversiva desde que Solano López es designado presidente en el 62. Son prácticamente 6 años que no existió ningún antecedente como para decir aquí esta gente se reunió para conspirar o para derrocarlo a Francisco Solano. El tercer punto dice que el motivo que induce a los reunidos a convocarse es la necesidad de atender una situación de extrema delicadeza para el país. Y ahí se vio qué futuro iban a tener o la propia seguridad, lo que cualquier autoridad tendría que hacer si le llega el momento. El cuarto punto dice que una vez conocida la existencia de la reunión, la conducta de Solano López delata su intención de direccionar la causa a ciertas y determinadas personas, en este caso a Benigno López y Vergés, excluyendo a otras que son el vicepresidente Sánchez y Venancio. Quinto, lo que yo encuentro más importante aquí es que el cuerpo diplomático y consular Washburn de los Estados Unidos y Couberville de Francia fue públicamente consultado y estos remitieron por los conductos que podían remitir sendos despachos a sus cancillerías para comunicar el caso. O sea que no parece que la conducta haya sido muy secreta. Y además hubo gente de confianza del entorno del mariscal. Estamos hablando de su canciller, sí, señor, el secretario del propio vicepresidente de la República, que era Benigno, el vicepresidente de la República, su hermano, que era jefe de plaza. O sea, era todo el entorno de la mesa chica de Francisco. Así mismo. Y esta consulta con el cuerpo diplomático es transparente, es pública, así que... Y ellos transmiten a sus países. No había nada que esconder. Cuando Benigno López llega a Seibo y López le pregunta qué estaban haciendo, él es transparente y no oculta el motivo de la reunión. Benigno no le miente, le dice la verdad a Francisco Solano. Otra cosa es que Solano López no creyó o no consideró eso como algo razonable que se tenía que hacer. Él consideró que ya estaban conspirando contra él. Pero le trataba de señor a su hermano. Le tenían que tratarle de su excelencia. Por la investidura. Por la investidura. El otro punto final, digamos, el séptimo, es que el supuesto responsable de la sublevación militar, porque tenía que haber también una sublevación militar, el general Vicente Barrios, estaba en Paso Bucú bloqueado. Es decir, difícilmente, si López no podía hablar con Asunción o Asunción con López, tampoco los de Asunción podían hablar con el general Barrios. Luego, esto de Barrios como jefe de la sublevación militar viene muy a posteriori. Y es como que se crea... Era ministro de Guerra y Marina. ¿no? De Guerra y Marina, así que este es un punto débil también para sostener la acusación, al menos sobre digamos, esta cabeza de proceso. Vamos a pasar a la lámina 4 y aquí vamos a ver ya el proceso en marcha. Vamos a hacer una pequeña cronología para que el televidente se ubique en el tiempo. Y la cronología nos dice que entre abril y mayo del 68 Solano López y el ejército campamentan en San Fernando, cruzan de Seibo a San Fernando, que es San Fernando está a 5 kilómetros tierra adentro de la desembocadura del río Tebicuare. Y aquí se dan las primeras detenciones ya prácticamente. Actualmente para que la gente se ubique Villafranca. Más abajo de Villafranca. Entiendo que es más abajo, no, sí. Más arriba en todo caso, porque más arriba, Villafranca está más abajo del Tebicuare. Exactamente. Entre Villafranca y el Tebicuare. Hoy ahora el que cruza la ruta del puente San Fernando queda a la izquierda del puente yendo hacia Pilar. Correcto. Muy bien. En junio del 68 se dan las primeras ejecuciones de extranjeros bajo acusación del robo del tesoro público. Porque al disminuir el saldo o desaparecer los fondos en el tesoro público, entonces parte de la acusación de la conspiración jugaba con el cargo también de vaciamiento del tesoro público. Se da inicio a las investigaciones sobre los supuestos complotados que llega incluso hasta el ministro americano Charles Washburn. Aquí entonces López trata de involucrar también a Washburn
Y una de las razones que, según el cronista Juan Crisóstomo Centurión, alega que se da una especie de enemistad entre López y Washburn, por la sencilla razón que Washburn no logró en el 67 que la intermediación americana detenga la guerra. Y López quedó decepcionado de Washburn y aparentemente ya hubo como fricciones entre ambos y López intenta entonces también incorporar a Washburn en la conspiración. En junio se constituyen los juzgados, que son 6 en total. Vamos a ver ahora un organigrama a continuación. Y las causas se distribuyen en función a la importancia de la persona juzgada. Y las ejecuciones siguen, que se habían ya iniciado en junio, siguen hasta el 26 de agosto en San Fernando. O sea que es junio, julio, agosto, prácticamente 3 meses que en ese campamento se dan la mayor cantidad de ejecuciones por el caso de la conspiración. Entonces, no sé si hay tiempo todavía para... ¿Podemos ir a un corte? Sí, cómo no. Nos vamos a unos pequeños consejos comerciales y regresamos enseguida con José Luis Martínez Peláez, el proceso de San Fernando. Bueno, volvemos, estamos en este segundo bloque con el doctor José Luis Martínez Peláez. Seguimos con nuestro mismo bloque, Iván, con la misma lámina, por favor. Sí, ya sé. Nos fuimos a un pequeño corte como corresponde, ahí que vendré un poco, doctor, también para que tengamos programa. ¿Cuántas personas más o menos fallecieron en este proceso de San Fernando desde marzo a diciembre? Bueno, las ejecuciones empiezan en junio, ejecuciones, y termina el 14 de diciembre, al menos en cuanto a la lista de ejecutados que llevaba puntillosamente el general Francisco Isidoro Resquín. Y ese cuaderno es capturado por los aliados al final de la batalla de Itaguaté. Resquín salió tan apresurado del campamento, huyendo por el Potrero Mármol, que dejó abandonado todos los documentos del ejército paraguayo, y con esos documentos estaba su libro de registro de esas ejecuciones, y ahí se publica luego en Argentina. El gobierno argentino publica ese libro, digamos, ese listado, y el editor de esa publicación hace como un cuadro donde resume por tipo de ejecución y por nacionalidad, y ahí se habla de 588 ejecutados. 588. Ya entre presos de los ejércitos enemigos y los paraguayos completos. Totales. O sea que ahí se ejecutaron prisioneros argentinos, prisioneros brasileños, desertores paraguayos, y una larga lista de civiles extranjeros. Había como 14 franceses, había como 12 alemanes, había españoles también. Sí. Inglés creo que había 3. ¿Uruguayos? Uruguayos hay 2, que vamos a hablar de ellos luego. Entonces, lo que podemos decir a esos 588 hay que agregarle los fusilados entre el 14 de diciembre de 1868 y el 21, que son los últimos fusilados por este caso de conspiración. Eso ya en Potrero Mármol, ¿verdad? Son los fusilados de Potrero. Ahí fueron 100, 200 más o menos. No, al menos la lista que tenemos eran como de 12 a 16, pero no quiere decir que sean los únicos. Yo creo que... son los más conocidos. Los más conocidos. Yo creo que se puede llegar a 600 o 700 fusilados, pero no la cifra de 2000 que se hablan de por ahí. Okay. Porque al menos no hay fuentes. Claro. Se puede especular, se puede decir que quizás Resquín no haya llevado la lista completa, pero no quiero yo hablar fuera de los documentos, porque ahí ya entramos en el campo de la especulación. Bueno, vamos a continuar con tu... Muy bien. En agosto, como dijimos, el 26 de agosto, López decide abandonar San Fernando. Ese mismo día que él decide abandonar, se fusilan más de 80 personas. Se ejecutan porque era por fusilamiento o lanceamiento, pero el 90% de las ejecuciones es por fusilamiento. Y hasta ese momento, digamos, más de 300 personas son ejecutadas por el caso de la conspiración. Los prisioneros aparte, los desertores aparte. Y aquí se incluyen ex diplomáticos uruguayos y altos jefes de su ejército, como vamos a ver el caso del general Brugués. Y en diciembre del 68 se da final a este proceso cuando termina Itaguaté con el fusilamiento de los más importantes personajes implicados, que es
la lista esta que le dije. En el caso de Barrios, que no fue precisamente ajusticiado, pero que intentó eliminarse y después murió como consecuencia de complicaciones, me imagino que forma parte de esto también. Barrios fue fusilado. Barrios fue atendido por el doctor Stewart, lo recuperó, lo resucitó, vamos a decirlo así, Sí. pero es fusilado. El que muere de maltratos es Bedoya. Bedoya. Todo el mundo piensa que Bedoya fue fusilado, no, es al revés. El que muere de maltratos y ya digamos de exceso de tormento. Barrio el que le trata mal a la esposa, se arrepiente, se pega un tiro. No, Barrio se corta con un cuchillo. Con un cuchillo, una navaja. Y le salvaron ahí. Y el doctor Stewart, creo que Skinner también hace algo ahí, lo salvan, lo y resucitan. después a los varios días ya sale la sentencia y lo fusilan. Todos de espaldas, por supuesto, los traidores se fusilaban de espaldas. Ok. Vamos a pasar a la lámina 5, por favor. Aquí vamos a ver el marco legal de los procesos. Del lado izquierdo tenemos dos fotografías que son las leyes de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio y las leyes de Toro, que son leyes de origen colonial español, que autorizan la tortura para obtener declaraciones y autorizan la confiscación de bienes del reo y de familiares. Y del lado derecho tenemos las leyes paraguayas de origen republicano, que son las leyes de 1842, que son emitidas por don Carlos Antonio López y el otro cónsul que era Mariano Roque Alonso. Y aquí claramente dice, en 3 artículos, que quedan abolidos el tormento, la tortura y la confiscación de bienes. En el siguiente dice, quedan abolidas las leyes de India por ser incompatibles con la República, o sea que las 2 leyes de la izquierda, que son las leyes coloniales, quedaban abolidas. Qué suerte que decide esto, doctor, sí. Porque hay algunas presentaciones, incluso recientes, que tratan de justificar el proceso de San Fernando, de que era legítimo porque estaba de acuerdo a las leyes de las Indias, las 7 leyes de Alfonso Artículo 72, quedan abolidas las leyes de India por Creo que repita eso porque... Dice claramente, ahí creo que está, si podemos pasarlo por favor la pantalla. Pero ahora leído esa publicación que te digo yo, de completamente. Tratan de hacer una justificación. Eso fue una publicación del año pasado, un libro con fecha 2024. Entonces, repito, el artículo 72 de esa ley nuestra, ya una ley republicana, quedan abolidas las leyes de India por ser incompatibles con la República. Pero, ¿qué ocurre? En el 73 dice que siguen vigentes las leyes de Castilla, que son las 2 de la izquierda, que no contradigan a las nuevas leyes paraguayas republicanas. Y en este caso, esas leyes de Indias... ¿Podemos poner esa imagen, Iván, por favor, en primer plano? Sí, la que está hablando, esa imagen que tenés de fondo, sí podemos poner, por favor, para que los televidentes puedan valorar. Ahí está, ahí está. En consecuencia, doctor, en el 68, cuando se dan estos procesos, estaba prohibida la tortura y la confiscación de bienes. Sin embargo, se produjeron estos dos hechos, vamos a decir. El 80% de los encausados o de los implicados fueron torturados. Por sí, porque nadie va a declarar después de haber sido torturado. Imposible. Por supuesto. Bueno, está claro entonces lo el marco legal, que por un lado se autorizaba la tortura y por el otro lado las leyes paraguayas prohibidas. Vamos a la siguiente, por favor, Iván, al número 6. En la siguiente creo que ya vemos el organigrama de los fiscales de sangre. Según la Constitución del 44, el presidente de la República era el juez privativo de las causas de traición a la patria. En consecuencia, era Francisco Solano López el que debía presidir ese, digamos... Consejo de Guerra se le llama. En realidad, el Consejo de Guerra debería ser así. La cuestión es que Solano López delega esa función prácticamente en todos los militares. Un 80% de los fiscales eran militares y un 20% eran religiosos, como vamos a ver. Debajo de López había 2 personas que eran los supervisores. Uno, Silvestre Aveiro, que es el señor que está a la derecha de la foto, si podemos ponerlo en pantalla, por favor. Entonces es Silvestre Aveiro, y el que está a la izquierda, siempre en la parte superior, es el general Germán Serrano. Por debajo de estos 2 supervisores había, como dijimos, 6 juzgados. En realidad... yo quiero que se vea esa imagen, por favor. Sí, por favor, si podemos poner... Ahí está. Sí, ahí está. Sí, por debajo de estos 2 supervisores... ¿Puedes repetir la pantalla a la izquierda del televidente? A la izquierda está el primer juzgado, que está Adolfo Zaguier y Matías Guayburú. Abajo, abajo. Abajo, por favor, un poquito más abajo, a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda. Al otro extremo, Iván. Exacto, hacia ese lugar. Ahí.
Un poquito más. Ahí. Bueno, alto. Ahí tenemos el primero, que es Matías Goiburú, que es el primer juzgado. El siguiente a la derecha es el segundo juzgado, que es están los sacerdotes Padre Fidel Maíz y el Padre Justo Ese Román. era el terrible. Este era el la juzgado, bolilla negra, salía ahí y estaba... el peor de todos. El tercer juzgado estaba a cargo de Manuel Antonio Maciel, que es un héroe de la guerra y que es el que da nombre al pueblo de Maciel, que está en Cazapá. Vamos más a la derecha, por favor, seguimos mostrando. El cuarto juzgado está a cargo de José Falcón, cuya foto vemos ahí, y el segundo a cargo de ese cuarto juzgado, el capitán Andrés Maciel. No sabemos si son parientes los Maciel, ¿eh? Yo pensé que eran hermanos. Yo pensé también igual, pero aparentemente tienen origen iguales, que es Misiones, son misioneros al parecer. Seguimos más a la derecha, el quinto juzgado estaba el mayor Ábalos y un tiempo después está Mauricio Benítez y Matías Goiburú nuevamente. Y finalmente el sexto juzgado, que está a cargo de Silvestre Carmona y Juan Crisóstomo Centurión, que vemos en la foto. Silvestre Carmona es el que deserta en Cerro Corá y se presume que es el que le informa a los brasileños de dónde está López en Cerro Corá. Fue fiscal de sangre. Y así entonces vemos la foto de todos los personajes que formaron parte de esto. Sería una gran fiscalía, vamos a decir así, porque en realidad están mal dichos juzgados. Estos impulsaban las causas, impulsaban las investigaciones como lo hace hoy un fiscal. Pero con la diferencia que el reo no tenía derecho a defenderse, Es lo que vamos, abogado. es lo que vamos a ver ahora. Si pasamos a la séptima lámina, por favor, Iván. Aquí vamos a ver ya las características de los procesos rápidamente. Bueno. Lo primero, los acusados, como dice usted, doctor, no tenían derecho a defensa, ni propia ni de terceros. La redacción de las declaraciones, que son presentadas como pruebas, digamos así, supone que el declarante las emitía espontáneamente sin apremios físicos. Los acusados no comparecían ante el Consejo de Guerra, quien dictaba la sentencia. Hoy el acusado tiene que comparecer ante el juez que le va a juzgar, ¿verdad? En este caso no podían. Y finalmente los procesos eran secretos. Muchos paraguayos en la época ignoraron los mismos. Así que estas son las 4 características principales. Pasamos a la siguiente, por favor. Y aquí vamos a hablar de algo bien. A la octava lámina, por favor, Iván. Creo que está claro el tema de las características de los Bueno, me procesos. doy cuenta que no tenían la más mínima posibilidad de la defensa, no podían defenderse. Primero lo eran torturados contra la ley. Segundo, aparte de que eran torturados, no tenían abogado, no sabían de qué te acusaban. Por supuesto. Y al final de cuentas, vos me estás diciendo, doctor, de que esto definía todo el mariscal. Seguramente él, en términos actuales, con control remoto, manejaba todas las declaraciones. Es lo que vamos a ver de propia boca de los fiscales. Ah, bueno, la siguiente. Si se puede poner en pantalla este asunto de la cuestión, como se dice, o el caso de tortura. En aquel momento, cuando un procesado iba a ser torturado, se le llamaba, iba a pasar por la cuestión, se dice. Entonces, cuando... El nombre de la tortura era la cuestión. La cuestión. Entonces, los fiscales hablaban de la cuestión cuando sabían de que el procesado iba a pasar por tortura. La tortura entonces como medio de obtención de una confesión de autoincriminación y de delación de terceros. Todo el proceso se basa en esto. Autoincriminar, o el acusado se autoincriminaba y de paso delataba a otro, y así sucesivamente se llegó a esa cantidad de ejecutados. Vamos a ver aquí, vemos en pantalla los 3 tipos de torturas más comunes que habían. El de la izquierda, los azotes y grillos, como ve ahí, se ve el dibujo. Usted me dijo que este es un autor argentino, yo desconozco ese dato. Bueno, vemos que los azotes y grillos es el primer estilo de tortura o de tormento. Luego el cepo normal, donde se encepaban los tobillos del procesado y se quedaba ahí por días enteros. Y finalmente el más terrible de toda la derecha, que es el cepo uruguayana, que es un dibujo que logramos hacer con unos amigos. Este es inspirado en José Falcón. O sea, en la descripción, de José Falcón, en su libro que tengo aquí a la vista, él hace una descripción de cómo se hacía. Hay otras descripciones que tienen una variación de un 5 o 10%, pero que casi coinciden todas. Y ahí se ve que ahí prácticamente el procesado tiene como 5 fusiles entre el tobillo, la rodilla, la espalda. Y esto producía... le dejaban 2 horas. Le dejaban totalmente entumecido, y si el tormento se repetía, hasta podía haber una rotura de la columna. Estos eran los 3 estilos, digamos, de
tormento para obtener las declaraciones que, curiosamente, en esas declaraciones por supuesto, no se decía de que se obtenía con ese tipo de apremio físico. ¿Me permitió, doctor, un pequeño consejo comercial y regresamos inmediatamente con más Diálogo Franco? Bueno, seguimos, doctor José Luis Martínez Peláez, con esta descripción de lo que está ocurriendo en el proceso de San Fernando. Vamos a mostrar ahora dos documentos, digamos, fuente primaria. A la izquierda, el dictamen fiscal de los 12 procesados finales. Este es un documento que está hoy en el Archivo Nacional, ahí pongo la referencia, para demostrar que efectivamente hay cierto tipo de documento que está todavía hoy guardado. Y a la derecha mostramos una publicación de la revista municipal, donde se habla de la memoria de 1906 y de lo que en ese momento era la Biblioteca, Museo y Archivo Nacional. Y en esa memoria se dice que el padre Fidel Maíz pasó por el Archivo Nacional, autorizado por el ministro de un tal señor Ángel María Martínez, ministro del Interior, que le autoriza al padre Maíz a retirar el legajo completo del proceso de San Fernando, de unas 450 hojas, serían unas 900 páginas. Entonces, Maíz retira eso con el argumento de que va a completar sus memorias. Y acá en la lámina 10 tenemos ahora un facsímil de las firmas de todos los fiscales que firmaron aquel dictamen final del 17 de diciembre del 68 que vimos en la página anterior, en la lámina anterior. Y ahí usted puede ver, doctor, que los dos primeros firmantes son los sacerdotes Román y Maíz, que eran del segundo juzgado. También firman Ábalos, Silvestre Carmona, Matías Guayburú, Juan Crisóstomo Centurión. ¿Se le puede dar un poco más de foco a eso? Manuel Antonio Maciel y Mauricio Benítez. Entonces, esta es otra demostración de que ese documento todavía está hoy en el Archivo Nacional. Pasamos a la siguiente lámina, la número 11, por favor. Vamos a ver el caso del indulto de los tres hermanos López. Esto se da el 11 y el 15 de diciembre del 68. A la izquierda está Venancio López Carrillo, que tuvo que pedir por escrito una gracia especial a su hermano Solano López para ser indultado, ¿verdad? Una gracia de perdón, vamos a decir así. López le concede la gracia, pero ante el pedido, digamos, por escrito de Venancio. No es el mismo caso de Mónica Rafaela López Carrillo y Juana Inocencia López, que están en la foto a la derecha, que reciben el indulto ya automáticamente por pedido mismo de Solano López en uso de sus facultades de presidente, porque la Constitución del 44 le facultaba. Pero aquí hay que hacer una distinción. En el artículo 58 de esa ley dice: podrá el Supremo Gobierno indultar la pena de muerte cuando existan casos graves y poderosos motivos. Pero hace una salvedad y dice que la salvedad afecta a los delitos que la ley excluye. Y el delito que la ley excluía era el de traición a la patria. Luego, por la interpretación que yo le doy, es que López no estaba autorizado a conceder el indulto porque el delito que se estaba tratando era el de traición a la patria. Claro, que estaba tipificado. Estaba tipificado. En esta lámina vemos, la número 12, la documentación de los procesos. Y aquí tenemos que decir que en los procesos civiles y militares, el legajo completo de las causas de civiles y militares de 1868, como dijimos recién, fue extraído del Archivo Nacional. Eso es un hurto, doctor. Es un secuestro. Un secuestro. Un secuestro. Después vamos a ver si eso fue realmente para que Maíz... Pero no pretendo expoliarte, pero nunca más nadie leyó ese... No, es que hoy... Desapareció. Vaya usted hoy al Archivo Nacional y no va a encontrar Entonces eso. Un robo, un hurto. Definitivamente. Por eso pongo ahí, nunca fue devuelto. Y en el caso de los procesos religiosos, el libelo acusatorio contra el obispo Palacio se halla hoy en el Archivo Nacional. Es un escrito que se nota que es Maíz el que hizo, porque además lo firma, lleno de latinismos, frases de la Biblia, o sea que es un juicio eclesiástico de alguna manera hablando. Creo que firma dos, Maíz y Román. Román. Solamente, porque eso fue un juicio del tipo religioso, digamos así. Pero los procesos de los 24 sacerdotes fusilados, porque hay 24 sacerdotes fusilados, eso no se encuentra. Yo quiero creer que también habría sido retirado por Maíz, pero es una especulación mía, no puedo yo, digamos, confirmarlo. Acá vamos a entrar ya en la parte, digamos,
clave de este programa y que es, nos hacemos la pregunta si existió o no la conspiración. Y la mejor manera de saber si existió o no es analizando la conducta del padre Fidel Maíz, que para mí es el brazo ejecutor de todo lo que se hizo en este proceso. El padre Maíz tiene distintas conductas a lo largo de la posguerra. Lo primero que hay que señalar es que en 1870, estando en Concepción, pocos días después de la batalla de Cerro Corá, después de muerto López, Maíz le envía una nota a DEU diciendo pidiéndole que le saque del Paraguay y lo mande prisionero a Río de Janeiro porque no quería enfrentar en Asunción a la familia de los ejecutados. Pero le trata de lo mejor a la familia imperial. Y le niega como Judas al mariscal López. Le trata de vampiro. Vampiro, exacto. Vampiro que bebió la sangre del pueblo paraguayo. Exacto. Bueno, en esa carta, Maíz le dice a DEU que no se encontró un solo documento ni letra escrita referente a tan vasta y complicada maquinación, dice. O sea, aquí ya Maíz está hablando de que todo fue una maquinación. En 1896 aproximadamente es cuando Maíz secuestra el legajo del proceso del Archivo Nacional. El siguiente paso o la siguiente actitud es en 1906 cuando Maíz envía una carta a Oleari porque le responde, o cuando Oleari le dice ¿qué me puede usted contar de estos temas? Le dice, entonces le dice Maíz a Oleari, el mariscal envolvió a Benigno, dice, envolvió, ya no puede decir de que hay aquí, vamos a decir, una acusación formal, sino que como que lo metió en el asunto. Lo involucró. Lo involucró. En la supuesta gran conspiración. O sea, aquí Maíz ya lo dice claramente. Niega. Es una supuesta gran conspiración. Está de alguna manera negando con otros términos. Y después de infinito padecer, dice, está reconociendo que Benigno fue torturado por su hermano, lo mandó fusilar en el Pico y Frío. Entonces, esto es en 1906. Pero ¿qué ocurre? Hasta 1906 no se estaba dando la reivindicación de López, que se empieza a dar ya a partir de 1918, 1919, donde Oleari ya golpeaba fuerte con la reivindicación. Y entonces aquí Maíz hace como una reconversión y presenta en su libro que se llama Etapas de mi vida, que publica en 1919, presenta un testimonio sobre el famoso Acta de Paraguarí como prueba de la existencia de esa conspiración. Pero en realidad no es un acta, lo que eso es un testimonio de un señor de apellido Molina, Juan Esteban Molinas, que dice que su papá le contó que en Paraguarí se hizo una reunión donde se elaboró un acta con tan mala fortuna, dice este señor Molinas en su testimonio, que afirma que en esa reunión estuvo Benigno López, estuvo Bedoya y estuvo Verges, pero resulta que Bedoya estaba preso en Paso Pucú desde el año 67, no pudo. Todo el mundo habla de Salinares, nadie habla de Paraguarí. Ese es el otro acta, el segundo acta, que resulta que ni esta de Paraguarí apareció, ni la de Salinares tampoco apareció. Sí. O sea que se dice en las declaraciones de nunca presentaron, pero nunca se presentaron. O sea, es lo que dice Maíz de EU. No se encontró un solo documento ni letra escrita. Quiere decir que en las declaraciones se falsea el hecho de que existan esas actas. Una segunda, la siguiente, ya tenemos la 14 aquí, son las dos caras de un sacerdote. De nuevo le tenemos a Maíz para demostrar de qué manera Maíz cambia de postura. Como dijimos recién, en el 1870, en esa carta de EU, él afirmó que no se encontró un solo documento y ninguna letra escrita. Pero 2 años antes, en ese dictamen que vimos, la fotografía del documento en el Archivo Nacional, ¿dónde está su firma? Donde está su firma, Maíz afirma que dice que Verges ha firmado como Benigno los 2 documentos de instalación del Comité Revolucionario, que son las actas que nunca aparecieron. Y el compromiso para el asesinato de López, dice, también robó al Tesoro Público y mantuvo comunicación con el enemigo. Está hablando de López y de Benigno López y de Verges. Sin embargo, Maíz aclara perfectamente que no hubo documento. O sea que el propio Maíz entra en contradicciones. Y era un pobre miserable, totalmente sometido a la voluntad y el capricho del dictador. Bastante pusilánime fue ese. Sí, un genuflexo, por decirlo menos. Por decirlo menos. Aquí vamos a ver, digamos ya, declaraciones o testimonios
de otros fiscales, porque recién vimos Maíz que era fiscal de segundo turno, ¿ustedes se acuerdan? Del segundo juzgado. Claro. Ahora vamos a ver a dos fiscales. A la izquierda está una foto ya de la posguerra de Juan Crisóstomo Centurión, ya un poco más crecido, más maduro, que era el fiscal de sexto turno. Y en su tomo 3 de sus famosas memorias, Centurión tiene posiblemente para mí la obra más completa de la guerra de la Triple Alianza. Y en su tomo 3 dice así claramente, dice: las irregularidades observadas en el procedimiento de los procesos han producido su natural efecto, estableciendo la duda acerca de la verdadera existencia de la conspiración. Y hay quienes con racionales fundamentos afirman que ella ha sido obra de la imaginación y de la venganza. ¿De quién está hablando? De Solano López. Claro, paranoia incluso lo tratan. Exactamente. Y a la derecha le tenemos a Matías Goiburú, que hizo unas declaraciones ante los aliados una vez que cayó prisionero en Itaúate, unas declaraciones que él no impugnó, como para decir que fue presionado, algo por el estilo, pero él en la guerra no impugnó esas declaraciones y dice claramente en ese testimonio ante los aliados, dice que el pretexto que se dio para la muerte de estas señoras y señoritas, está hablando de Juliana y Fran de Martínez, está hablando de Dolores Recalde, está hablando de María Jesús de Busquiza, que fueron fusiladas, dice. Y de estas señoras dice finalmente que jamás se le ha podido probar tal complicación. Entonces, si un fiscal que firma el dictamen para fusilar a esas personas en la posguerra dice que no había forma de demostrar su culpabilidad, entonces, claro, doctor, estamos ante elementos de juicio demasiado importantes. Ahora vamos a hablar en esta lámina 16 de las declaraciones que desmienten la conspiración también, pero en este caso vamos a hablar de los procesados. Quería antes, porque olvidé decir, que Centurión y Matías Goiburú no son los únicos fiscales que hablan de supuesta conspiración. También José Falcón, acuérdense que era claro, también el quinto juzgado. Falcón también habla de supuesta conspiración. En consecuencia ya tenemos 4 fiscales, Maíz, Matías Goiburú, Centurión y Falcón, que están diciendo que eso no fue realmente real. Correcto. Ahora vamos a hablar de 2 procesados extranjeros. El de la izquierda es Jorge Federico Masterman, inglés al servicio de la Embajada de los Estados Unidos, que fue presionado para declarar, declaró de que estaba implicado, torturado, todo lo que sea, pero torturado. Y fue torturado una vez. Pero en la posguerra escribe en su famoso libro, donde dice que el padre Maíz otra vez, solemnemente, dice, me advirtió que mi vida dependía de que me ajustase al texto de las confesiones y suplicó que nunca negara la veracidad de las afirmaciones que había realizado en ella. ¿Por qué Maíz le pediría eso? Porque sabía perfectamente que este señor iba a ir al exterior y lo iba a contar todo. Lo mismo ocurrió con Porter Cornelius Bliss, que lamentablemente no conseguí su foto, conseguí solamente la foto de su tumba, digamos, de la lápida de su tumba, que él hizo su testimonio, brindó su testimonio ante el Congreso de los Estados Unidos. Usted sabe que se abrió una causa en los Estados Unidos para investigar todos estos sucesos. Y Bliss habla claramente, tiene una declaración de casi 4 horas, y ahí pude extraer un párrafo que es el que más... Es lo que declara con Washburn. Todos declaran. Masterman declara, Washburn declara, Bliss declara, McMahon declara, Kirkland declara, todo el mundo declaró ahí. Estadounidenses. David. Exactamente. Y entonces Bliss dice, creo que ninguna de estas víctimas, se refiere a las fusiladas, se confesó jamás voluntariamente culpable de ninguna conspiración. Claro. O sea, estos señores están prácticamente ya, con estos testimonios podemos demostrar que prácticamente se puede decir que esta conspiración no existió. Vamos a ver ahora las últimas 2 láminas, si hay algún... Sí, no, cerramos después de esa. Bueno. Adelante, Iván, por favor. La lista está bien, estamos en la lámina 17, la lista de ejecutados notorios que voy a leer rápidamente. Benigno López Carrillo, hermano de López. José Verges, canciller de López. Manuel Antonio Palacios, su obispo. Vicente Barrios, su cuñado y ministro de Guerra y Marina. Gumercindo Benítez, fue ministro interino que reemplazó a Verges, también Benítez fue fusilado. José María Brugués, el más brillante general de artillería que tuvimos, también fue fusilado. Hoy no se sabe la causa por la cual Brugués fue fusilado. Carlos Rivero, congresista y redactor. Rivero fue el que preparó el argumentario para declararle la guerra a la Argentina. Igual fue fusilado.
Antonio Las Carreras, aliado uruguayo. Este vino a pedir asilo aquí, igual fue fusilado. Y ese fue el que vino a promover a López para que vaya metió a López en la guerra. Ese fue el que le metió al Paraguay a la guerra. Cosa por su nombre, metió a López en la guerra. Claro, y López después lo fusila. Sí, Francisco Rodríguez Larreta, este señor era diplomático, era el encargado de negocios de Uruguay en Paraguay. Emparentado con la familia Rodríguez Larreta, ex jefe de gobierno de Buenos Aires. Son todos parientes. Este señor le sorprendió la guerra aquí y se tuvo que quedar. Teodoro Gauna, este es un caso muy particular. Gauna y Cáceres, que son el 10 y el 11, son aliados correntinos. Formaron parte del famoso triunvirato que Solano López mandó constituir en Corrientes cuando tomamos la provincia de Corrientes. Y el tercer triunviro ahí era un tal Silguero o Silvero, que acompaña a López hasta Cerro Corá y se salva. Pero Gauna y Cáceres son fusilados. Un hijo de Cáceres también es fusilado. Tristán Roca, boliviano, colaborador de prensa, el mejor redactor que tuvo López. Creía por acá, exactamente, es fusilado. Había otro boliviano, Vaca, que no sé a qué se dedicaba. La más emblemática, Juliana Ifrán de Martínez, prima de López, porque era pariente de don Carlos. Claro. Su apellido Ifrán, don Carlos era López Ifrán. Correcto. El capitán Olavarrieta, esto es increíble, doctor. Es el único paraguayo que en la batalla de Tuyutí llegó a entrar en el campamento a galope puro, recibió más de 11 heridas, llegó a cruzar todo el campamento y salió con vida y se presentó de vuelta a López. Igual fue fusilado. Andrés Maciel, fiscal de sangre, fue fusilado porque se descubrió que en una supuesta carta que se dirigía del Vicente Barrios, era la letra de él y en consecuencia, por ser el amanuense de Barrios, y Barrios fue fusilado, también a Andrés Maciel lo metieron en el tema y fue fusilado. Y casi ligó por eso Juan Crisóstomo Centurión, porque era muy amigo. Muy amigo, exactamente. Y el último caso sí que es un caso especial. Una compañía teatral española fue fusilada al completo. Eran 5 o 6 personas españoles que le agarra el inicio de la guerra aquí en Asunción y no pueden salir por el bloqueo. Pero no sé bajo qué raro sortilegio ellos entran o son incluidos en la conspiración y son todos fusilados. Los nombres están ahí, Falcón confirma el fusilamiento de estas personas en su memoria. Y finalmente tenemos, si se puede por favor, la lámina 18, que es la prueba final, y volvemos a Maíz, porque quien quiera entender lo que es el proceso tiene que leer a Maíz. Correcto. Bueno, y aquí en una carta de Fidel Maíz al doctor Estanislao Ceballos, del 7 de julio del 89, le dice: he aquí, mi doctor, el comienzo de mi intervención en los procesos de aquella época, que todos eran fabricados bajo la inmediata inspiración y orden de López. Esto está en un documento de puño y letra de Maíz que está en el compendio de documentos del doctor Estanislao Ceballos y fue publicado en el 2010 por la doctora Liliana Breso. Usted tiene que conocer ese libro. Y es un documento... Primera persona. La guerra del Paraguay en primera persona. Correcto. Y entonces ese documento existe, es real, no se puede negar. Y Maíz, digamos, antes de su reconversión otra vez, a finales del siglo XIX, le está diciendo, entre otras muchas cosas que le cuenta a Ceballos, pero claro, no quise ya excederme en el tiempo. Y con esto terminamos. Doctor, te agradezco demasiado por esta presentación. Nosotros te comprometo a otro programa, porque infelizmente ya nos excedimos un poco en el tiempo, pero para que la gente tome sus conclusiones, no todo lo que está en los libros de texto, toda la historia oficial es cierta. Los hechos son sagrados, la opinión libre. Ustedes pueden leer los libros que quieran, pueden entrar a internet, pueden navegar, todo lo que quieran, incluso recorrer librerías de Paraguay y de otros países para sacar sus conclusiones. Pero siempre es importante saber lo que ocurrió aquí. A las personas más íntimas del riñón, la mesa chica del mariscal presidente Francisco Solano López, todos fueron prácticamente ejecutados, toditos fueron cercenados. Y los que no fueron cercenados fueron en esa vía crucis hasta la diagonal de Sangre, llegando a Cerro Corá los que pudieron, y los que no pudieron fallecieron por el camino. Pero no hay ni un solo documento que demuestre que hubo una conspiración para destituir al gobierno del presidente mariscal Francisco Solano López. Gracias, doctor. A usted, doctor.
Consejos comerciales y regresamos inmediatamente. Va a estar con nosotros la doctora Esperanza Ortiz hablando de música, la guarania. 100 años de la guarania, 80 años de la guarania, la primera de Demetrio Ortiz, Mi Noche Sin Ti, y 50 años del fallecimiento de Demetrio Ortiz. Bueno, en esta parte final de la programación del día de Diálogo Franco nos acompaña la doctora María Esperanza Ortiz. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias, doctor. Encantada de saludarte y gracias por la invitación. Éramos compañeros de viaje en el ómnibus al Hospital Nacional de Itagua. Hospital Nacional de Itagua, 1991, ¿eh? Sí, 91 hasta el 96 estuve yo, después fui intendente y pedí permiso. Ah, está muy bien. Pero te veo bien, doctora. Ah, bueno, muchísimas gracias. Quiere decir que te mantenés en buena forma y lo cual me pone muy contento. Bueno, vos sos hija de Demetrio Ortiz. La hija de Demetrio Ortiz y de la señora Élida Maidana de Ortiz. Élida Maidana Ortiz. Está bien eso porque Emilia, mi señora, siempre dice que al lado de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Excelente. Detrás, no, al lado. Así al lado. Fue mi querida madre. Contame un poco 100 años de la guarania paraguaya. 100 años de la guarania, creación del maestro José Asunción Flores, que realmente inaugura su primera guarania en enero de 1925, su guarania Jejuy. Por eso se recuerda, se conmemora este año el centenario del Águara. O sea, la primera composición de José Asunción Flores en el género guarania fue Jejuy. Así mismo. Y bueno, traemos también a colación un hermoso homenaje que hemos realizado desde la Fundación Demetrio Ortiz, que presido, en Abbey Road, en la ciudad de Londres. Guaranias Abbey Road en Londres. El top de la discografía mundial. Exacto. Y yo traje un pequeño obsequio, la flauta, doctor, justamente para recordar esto que es algo histórico, Guaranias en Londres, en homenaje al maestro José Asunción Flores y a mi papá también, ¿verdad? Como gracias, acá está, gracias, doctora. Con mucho gusto, mucho cariño. Tenemos un primer plano de esto, por favor. ¿Puede continuar nomás, doctora? Sí, lo que quiero decir... Son 15 composiciones, ¿verdad? India, Nerendape Ayú, Arribeño, Casumí, ¿qué será de ti? Mi noche sin ti, tus lágrimas, Paraguadupe, recuerdo de Paraguay, mi canción viajera, junto a mí, yo te quiero mucho. Ese es para tu mamá, ¿verdad? Sí. Recuerdo de Ipacaraí, ¿qué será de ti? Y recuerdo de Ipacaraí, versión en guaraní. Sí. Muy lindo, muchas gracias. Con una dedicatoria. Sí, para el doctor Franco y familia. Muchas gracias, muy amable, doctora. Muy amable. Y bueno, y este fue entonces un homenaje para justamente también el centenario de la guaraña, que hemos hecho con mucho cariño, con mucho esfuerzo y creo que con altísima calidad, como ustedes están viendo ahora una muestra de India, grabada entonces bajo la dirección musical del maestro Sergio Cuquejo y en este caso en la voz de Pablo Simón, que estamos escuchando India. Qué bueno, a mí me encanta. Yo realmente cuando quiero escuchar música guarania, sí, ese es mi género preferido. El hecho de ser hija de Demetrio Ortiz y identificar con recuerdos de Ipacaraí, Mi Noche Sin Ti, deben ser las dos músicas paraguayas posiblemente más populares, más conocidas, más internacionales. ¿Qué sensación te provoca, doctora? Bueno, justamente son las dos guarañas más versionadas y más grabadas del mundo. O sea que para mí es un Guinness, un récord Guinness, ¿verdad? Y para todos los paraguayos que deben estar muy orgullosos, ya que justamente ese granito de arena de mi papá con estas dos inspiraciones permitió también contribuir a que la guaraña fuera declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO el pasado 6 de diciembre del 2024. Y mi papá jamás se propuso tener semejante éxito, sino que sus inspiraciones, sus músicas, eran solamente por haber sido motivado por algo. ¿Y cuál fue la motivación? La motivación de Mis Noches Sin Ti, que fue su primera guaraña, 1904,
en 1943. Parece Perdón. que vos naciste ahí. No, Pero 1943. para tu mamá fue, ¿verdad? No, para mi abuela. Ah, para tu abuela. Pues. Sí, exactamente en la ciudad de Concepción. Ah, yo pensé que era siempre para la esposa. No, porque todavía ni se conocieron con mi mamá en 1943. Ah, claro. Él estaba Noche sin ti, él le hace a su mamá. a su mamá, a mi abuela, María Blácida Vargas Benítez de Ortiz. Ah, ok. Y eso nace en la ciudad de Concepción, cuando se iban junto con Ignacio Melgarejo y Digno García de gira hacia el Brasil. Y quedó ahí para 1943. 1943. Mis por noches eso, sin ti. Mis noches sin ti, cumplió recientemente 80 años de su creación. Y bueno, coinciden muchas cosas, porque este año del centenario de la guaraña coincide también con los 50 años del fallecimiento de mi amado padre. Pero vamos por parte, antes Sí. de matarle Sí. todavía a tu papá. Él hace la música inspirado en su mamá, Mi noche sin ti, aunque, repito, tenía una sensación más de amor, diríamos, de pareja, que de otra cosa. Y cuando él hace esa música, Mi noche sin ti, se propuso, ¿cuánto tiempo después crea Recuerdos de Upacaraí? Bueno, primero voy a aclarar una partecita de lo que acabas de nombrar. Mis noches sin ti tuvo una primera inspiración en letra de parte de mi papá, dedicada a su madre, pero eso fue en 1943. Y en 1947 la señora María Teresa Márquez hace una modificación poética muy linda para que sea romántica, para que sea más como acabas de decir. Ahora sí. Bueno, eso fue en 1943. En el año 1946, mi papá, estando contratado... Teresa Márquez es argentina también. Argentina, correntina. En el año 1946 es cuando mi papá conoce a la cuña Tañí de San Bernardino. Ah, mi amor. Y se hacen una promesa de amor que lastimosamente no se pudo cumplir, porque muchas familias, muchos amores se separaron con motivo de la revolución de 1947. Entonces papá se va a la Argentina, convocado por Herminio Jiménez, junto con un montón de jóvenes emergentes artistas de aquel entonces, y papá decide luego quedarse en Buenos Aires para probar suerte. Y tiene tanta suerte que pasa a formar parte del conjunto del maestro Félix Pérez Cardoso. Y estando en Córdoba, 1948, actuando con Félix Pérez Cardoso, se inspira y recuerda a la cuña Tañí de San Bernardino, con la cual se hicieron, repito, una promesa de amor que no se pudo cumplir. Y si bien nunca más volvieron a encontrarse, esa chica quedó inmortalizada para siempre en esa canción. Ah, mira un poco, qué buen dato. Todavía no se conocieron con mi mamá. Bueno, entonces eso ocurre en 1948, terminada la revolución, Sí. tenía reminiscencia de una Así cuñata es. ahí que la conoció en Upacaraí, escribe la música. En San Bernardino. Y él hace la música, ¿verdad? Él hace la música y la letra, y la señora Zulema de Mirkin le pide permiso para hacer una terminación poética también. Mi papá era un caballero cuando se daba ese tipo Porque de se le cita situaciones. mucho a la Susana Mirkin Zulema de Mirkin. Zulema. Sí, es la única obra que hizo. O sea, no tenemos ningún otro antecedente ni posterior tampoco. Pero, por supuesto, tiene su lugar, y desde el punto de vista de Sadaí, que es donde se inscribe la obra, ella es la autora de la letra y mi papá de la música. Y a partir de ahí, lógicamente, salta la fama. Bueno, gracias a Rafael Ramos, que fue el primero que la graba. Nadie quería cantar las canciones de mi papá, ni siquiera Mis noches sin ti, ni Recuerdo de Upacaraí. Decían de que no era guaraña, que no le sonaba. Pero ¿sabes, doctor, quién fue el que le defendió a mi papá desde el principio? El maestro José Asunción Flores, quien le decía: Demetrio, seguí adelante, no te preocupes, porque vos sos la nueva generación de la guaraña. ¿Y por qué no le gustaba? No es que no le gustaba a la gente, decían que tenía algo diferente, que no era así como la guaraña de Flores. Es su máxima expresión. Y bueno, pero eso lo demostró después el público. Y bueno, ¿y cómo hace para pasar, por decirlo de alguna manera, de ser un
un cantautor desapercibido a ser uno famoso y a tal punto que todos los grandes cantantes utilizan de alguna u otra manera una de estas dos músicas, lo más internacional que tiene el Paraguay. ¿En qué momento se produce? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Gracias al editor Mauricio Brenner, más conocido como Ben Molar, dueño de la editorial Fermata de Argentina. Él fue el productor, el editor de todas las músicas de mi papá y que fue el que permitió esa difusión a nivel internacional. Mira un poco. ¿Y en qué año recordás vos en qué año comienza a utilizarse las guaranías, tanto Mi Noche Sin Ti como Recuerdo de Upacaraí a nivel internacional? Y a principios de la década del 50. Y de ahí no para más. Estamos hablando del 48, unos 2 años después nomás. Sí, señor, porque mi papá firma contrato justamente con Mauricio Brenner, Fermata Argentina, en el año 1950 y 52, para que todas las músicas por él inspiradas y compuestas sean justamente difundidas por esa editorial. Muy bien, y ahí se me ocurre una situación, si eso fue en 1950 en el Paraguay, aquí en su tierra, ¿en qué momento entra en un acmé en el cual en las radios, las telenovelas, cuánto tiempo tardó para paraguayizar esa guaraña que ya tuvo éxito, por ejemplo, en Buenos Aires? Y 2 años después, en 1954, Luis Alberto del Paraná, el gran intérprete y compositor también, don Agustín Barbosa, y acompañándolos Digno García, con el conjunto Los Paraguayos, van a Europa, primero pasan por Buenos Aires, van a Europa y luego eso es un boom, porque justamente Luis Alberto lleva esas 2 guarañas y muchas otras composiciones de mi padre. Y después viene todo ese reciclaje. Decir que Luis Alberto es el que le da el ropaje internacional. Le da un ropaje internacional y paralelamente, insisto, estamos hablando de, bueno, los grandes mexicanos también cantando las canciones de mi papá, ¿verdad? Javier Solís, Pedro Vargas, o sea, todo ya al mismo tiempo, últimamente, digamos. Julio Iglesias, sí, Roberto Carlos. Pero sí, muchísimas, sí, Caetano Veloso, no sé, Sergio Denis, Cafrune. ¿Vos tenés documentado, doctor, así la cantidad de... En realidad, sabes, doctor, de que es muy difícil documentar. Lo único que te digo que sí, que está estadísticamente comprobado que son las guarañas más grabadas y más versionadas. Porque una cosa es la versión. La versión, por ejemplo, significa que puede ser en otro idioma, que puede ser también en otro ritmo adaptado. Recién, por ejemplo, en estos días me pasaron una versión de un cantante puertorriqueño, de otros, cantantes de la zona caribeña, que le dan un ropaje un poquitito más de salsa y eso, pero no por eso dejan de decir que es música paraguaya. Claro, claro. Antes de irnos al corte, sí. ¿En cuántos idiomas se cantan estas músicas de tu padre? Y mira, digamos que aparte de inglés, aparte de francés, italiano, portugués, te voy a dar una sorpresa, en tagalo. ¿Tagalo? ¿Qué es eso? Idioma filipino. Ah, mira. Escuchá, vamos a escuchar esto y nos vamos al corte. Qué impresionante. ¿Verdad? Me gustaría darle ahora un poquito. Esperanza Ortiz, ¿cómo era Demetrio como papá, la relación de familia? ¿Soy hija única, me dijiste? Sí, hija única de un matrimonio bellísimo,
papá un padre presente. Sinceramente, fue maravillosa esa infancia, esos primeros años de adolescencia. Papá fue el que... ¿Vos ya naciste en Buenos Aires? Sí, yo nací en Buenos Aires. Él era el que me enseñó... ¿Tu mamá es argentina o paraguaya? No, paraguaya, capiateña. Capiateña. Sí. Y se conocieron en Buenos Aires, en realidad. Y ahí se casaron, siendo sus padrinos Herminio Jiménez y la señora Victoria. Y bueno, y ahí nazco yo. Y fui muy feliz en mi infancia, muy feliz. Y papá, repito, cuando era bebé yo le decían caria y me embuimía, porque siempre, viste, me tenía en sus brazos, sí. Fui muy mimada, pero muy ¿Pero mimada. hablas bien guaraní vos? Procuro. Siempre papá me enseñó a hablar guaraní cantando. Mira un poco. Yo bailaba, no sé, cantaba un poquitito en guaraní y de esa forma fui aprendiendo el idioma. ¿Cuál es tu beta artística? ¿Tú también ejecutás guitarra? No, un poquitito nomás de lo que papá me enseñó cuando era chica y siempre traté... O sea, lo tuyo es medicina. Lo mío es la ciencia y la medicina. ¿Y qué música le dedicó Demetrio a tu mamá? La primera que le dedicó fue Esperanza Mía, esa polca maravillosa, muchachita linda, muchachita buena. Y después le dedicó Yo te quiero mucho, le dedicó Burucuyá por sus ojos, y una muy, pero muy hermosa guaraña, Tus lágrimas. Tus lágrimas. Porque papá tuvo un episodio de pancreatitis aguda antes de que yo naciera y estuvo 8 meses internado en un hospital en Buenos Aires y mi mamá no se movió ni una sola vez de su lado. Y siempre ella, digamos, procurando de que su esposo, ¿verdad?, recuperara la salud, hasta que un día le dijeron, señora, venga a despedirse de su marido porque acaba de morir. Mi mamá justo había salido en el pasillo un ratito y se fue y por primera vez lloró sobre el rostro de su marido porque ella era muy fuerte, cuñá bareté, cuñá paraguaya, pero... Se fue y lloró sobre él y le dijo, mi amor, te fuiste con sed, voy a darte de beber toda el agua que quieras. Desesperada estaba mamá. Y dice que papá siente sobre su rostro que caen las lágrimas de mi mamá. Y se despierta, vuelve. Y le dice, Mira un poco. Se me hace todo pirín. Sí. Entonces quiere decir que el diagnóstico médico estuvo equivocado. No, fue una cosa que él casi murió, doctor, y el diagnóstico fue una catalepsia. Una catalepsia, yo digo, tal vez. Y le despertó, le resucitó, el llanto de mi mamá. Y le dedica Tus lágrimas. No sé si podemos escuchar a ver, Iván, un pedacito si de Tus lágrimas. Un ratito, por favor. Qué bárbaro eso que contaste. Sí, maravilloso. Qué extraordinario. Realmente no, la primera vez que escucho, nunca había escuchado algo así. Sí. Había mucha química, mucho amor. Ay, muchísimo amor. Y después naciste vos. Y después nací yo. Y vos sí que sos un milagro, hubiera sido esperanza entonces. Y justamente, vos fíjate que después papá tuvo mucho tiempo para recuperarse, fue tremendo, ¿verdad? Y un doctor, el doctor Echevarne, que fue después jefe de cirugía en ese hospital, le dijo a mi mamá, el día que nazca un hijo de ustedes, quiero que por favor siempre le ponga el nombre de María, porque yo, con la esperanza de la Virgen María, he operado a su marido y me he recomendado. Y cuando el día que yo nací me pusieron María Esperanza. Mira, ahí suena Tus lágrimas. Qué bien. Vamos a escuchar. Están haciendo un evento en estos días por todas estas fechas. Sí, justamente en la fecha que es el Día de la Guaraña, en homenaje justamente al cumpleaños del maestro José Asunción Flores, nacido un 27 de agosto, vamos a hacer un concierto. Hablo en plural porque es la Fundación Demetrio Ortiz con toda la gente maravillosa que me acompaña.
que estamos organizando este concierto bajo la dirección musical del maestro Sergio Cuquejo. 27 de agosto. 27 de agosto, Teatro Municipal Ignacio Apane, a las 20 y 30 horas. Las entradas generales son accesibles a 50.000 guaraníes. Ah, qué bien, sí, súper accesible. Sí, y queremos que nos acompañen. Porque ¿27 qué día cae? Cae miércoles. Miércoles. Pero como te digo, es una fecha muy importante el 27 de agosto porque es el Día de la Guaraña. Y de paso también vamos a presentar el homenaje a los 50 años del fallecimiento de mi querido padre con la presentación del disco que hemos grabado en Spirit and Sound por los 80 años de mis noches. Qué lindo, qué lindo. Está hecha la invitación entonces miércoles 27 de agosto, Teatro Municipal Ignacio Apane, 21 horas dijiste, ¿eh? 20 y 30. 20 y 30 horas, Teatro Municipal de Asunción Ignacio Apane. Algo que no te haya preguntado, doctora Esperanza Ortiz, que quiera compartir con la audiencia de Diálogo Franco. Y que estoy muy feliz de que mi papá me haya hecho prometer en su lecho de muerte, hace 50 años, que yo, si algún día me recibiera de médica, viniera a ejercer en la República del Paraguay, su país amado, donde iba a ser mucho más útil que en la Argentina. Mira un poco, y cumpliste a cabalidad. Cumplí. Compañera de viaje al Hospital Nacional de Itagua, ginecóloga, pero además especialista en la parte de radionuclear, ¿verdad? Sí, así mismo. Qué bien. Doctora, muchas gracias por estos minutos para Diálogo Franco. La agradecida soy yo. Muy lindo el material, te prometo que voy a escuchar y además vamos a publicitar. Y por favor, está hecha la invitación. Miércoles 27 de agosto, 20-30 horas, Teatro Municipal de Asunción. ¿Quién va a ser el director? El profesor maestro Sergio Cuquejo. Sergio Cuquejo. Muy bien, excelente. Está hecha la invitación. Me dijeron como una especie de anticipo que vos vas a cantar, ¿es cierto? No, voy a estar en la conducción junto con la señora Alejandra Costa Alcorta. Muy bien. Gracias, doctora, muy amable. Nosotros nos vamos, regresamos, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco. Gracias a la audiencia por la preferencia. Nos vemos el próximo lunes. Te quiero tanto. A nuestros auspiciantes que nos acompañaron en un programa más